Bueno, Marianela es periodista, docente, asesora en comunicación institucional en los ámbitos público y privado, fue redactora de Página 12, trabajó en América TV, en Radio El Mundo, Radio Mitre, en La Redonda, acá en La Plata, en Radio Universidad, también de acá de La Plata, en el Diario Diagonales, y actualmente es la directora periodística de 221 Radio y conduce la mañana de la emisora, con el compañero Juan Rubinacci, también amigo de la casa. Y a Marianela, bueno, hace muchos años que la conozco. La primera característica que tengo que dar de ella para darles la palabra es que siempre tuvo una actitud docente, más allá de su rol institucional en la calle, con la mayoría de los periodistas que fuimos graduándonos de la facultad. Ella siempre tenía una actitud entre docente y maestra que nos fue acompañando y enseñando el proceso de cómo hacer un móvil, cómo hacer una pregunta indicada en un momento indicado, cómo hacer un seguimiento de algún tema en la ciudad, y siempre fue como su característica principal es la de estar muy, muy encima de los temas de agenda y saber tener un análisis puntual de qué es lo que está sucediendo con el clima electoral en la calle, digamos, más allá de lo que se dice, de los dimes y diretes de la política, el clima social lo maneja con un timing que he visto en pocas personas. Sabe hablar con el vecino, escuchar lo que está pasando y poder transmitirlo en los medios de comunicación para los cuales está trabajando en general. Ese sería el aporte que a mí me parece que es importante por ahí escucharla, y más actualmente, que tiene mucho el clima del oyente, de los que se comunican por las redes, en su radio, que hacen preguntas, cuestionan, demandan cosas de los actores políticos, de los gobernantes, y me parece que ahí hay un fuerte para saber cómo vemos el clima electoral y cómo medirlo en los medios de comunicación, ¿no? Cómo contarlo. Alcira, los presentamos a los cuatro, ¿te parece? Y después... Bueno, perfecto, dale. ¿Sí? Gracias, gracias. Perdón. No, pero bueno, amerita. Si querés, Gus, seguí vos, así vamos a intercalamos uno. Sí, me parece perfecto. Dale. ¿A dónde estoy? Ahí está. Washington Uranga. Sí, ahí estoy. Periodista, docente, investigador de la comunicación. Su campo de especialización son los temas de comunicación vinculados con la ciudadanía, la participación, las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Se desempeña como periodista en el diario Página 12, donde es responsable de la sección La Ventana y escribe sobre temas de comunicación en medios académicos y científicos. Asesora a organizaciones sociales, entidades públicas y gobiernos. Dicta cursos en grado y posgrado. Fue director de la maestría en planificación de procesos comunicacionales de la Facultad de Periodismo de la UNLP y de la maestría en periodismo de la UBA. Y actualmente dirige la maestría en comunicación institucional de la Universidad Nacional de San Luis. En la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, coordina el grupo de trabajo sobre comunicación popular, comunitaria y ciudadanía. Bueno, Washington es una persona muy reconocida del ambiente de la comunicación y del periodismo. Y digo, es un docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, pero es muy reconocido su trabajo sobre comunicación en Latinoamérica, con mucho prestigio, y unas muy buenas columnas en La Ventana, en Página 12. Gracias, Gustavo. Bueno, pasamos a Laurita. Laura Romoli es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como periodista gráfica desde hace más de 16 años, integra actualmente la sección política del diario El Día y es docente de la Universidad Católica de La Plata. Tiene un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flaxo y cursa la maestría en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese último dato, Laurita, me lo había perdido. No sabía que habías comenzado con otra carrera de posgrado más. Laurita tiene, más allá de los títulos académicos que fue incrementando después de graduarse, lo que tiene es mucho oficio en la técnica en el periodismo gráfico. Tiene oficio para saber escuchar lo que está pasando por afuera de lo que se enuncia en las primeras planas. En un consejo deliberante puede detectar muchísimo lo que está pasando en el clima, de la rosca, de la política más por abajo que por lo que se expone en primera plana. Y
y también es una redactora con una pluma un poco filosa a veces, que lo que no puede esconder, busca la forma de decirlo, o lo que no puede decir, busca la forma de decirlo de una manera delicada, pero nunca se ahorra el detalle de lo que ella cree y de lo que ella ve en la realidad, desde su percepción, no obvia por cuestiones políticas o por cuestiones de bajada de línea que le puedan dar de un medio o de otro, lo que ella realmente cree y tiene que decir. Tiene también el análisis de la política no solamente es redactora del diario El Día, sino que en general ha tenido la oportunidad de escribir las columnas de la política local, ¿no es cierto? Y eso le permite también tener mucha información, mucho dato, y para mí a la hora de ver qué va a pasar en un electorado, con el electorado, es importante saber qué es lo que se está viendo desde el ámbito de la política y lo que ve el periodismo de esas discusiones para traducirle al electorado qué es lo que puede pasar en unas condiciones o en otras. Para mí siempre es importante leerla desde el lugar que me toca en este momento, que me dedico más a la comunicación política. Siempre me parece importante leer cuál es su análisis sobre lo que se dice y lo que se está diciendo en los circuitos de poder más cerrados. Así que bueno, muchas gracias. Muy importante escucharla. Bueno, y Fernando Laborda es periodista profesional y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, realizó cursos de economía en la Fundación for Economics Education de Irvine, New York, se desempeña desde hace 35 años en el Diario de la Nación, donde actualmente es jefe de editoriales y columnista político, director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Belgrano, profesor titular de expresión oral y escrita, redacción periodística y comunicación institucional en esa casa de estudios, profesor protitular de periodismo político en la Universidad Católica Argentina, columnista sobre comunicación responsable en el programa radial Contacto a Tierra, en la FM 90.9. Bueno, hablar del Diario de la Nación es hablar de la Argentina, del periodismo en la Argentina, ¿no? Es un diario que, como todos sabemos, decano, ¿no? Del periodismo argentino, con mucha importancia y mucha implicancia en todo lo que significa la política y la cultura en la Argentina desde hace muchísimos años. Así que también es un gusto tenerlo a Fernando en este panel. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo quieren empezar. Ya. Como quieran, por orden alfabético, arranco yo, como me han propuesto, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar hablando con ustedes y con colegas tan importantes. Efectivamente, yo como periodista profesional en La Nación voy a cumplir 35 años. Y buena parte de esos años los hice como editor en la sección política, hoy ya no lo soy, y sí, también lo sigo siendo como columnista político. Y puedo decir que en todos estos años siempre la publicación y la difusión de encuestas de opinión pública, sobre todo cuando se vinculaban con procesos electorales, nos generó muchos desafíos a los periodistas. Desafíos eminentemente éticos, además de profesionales. Y cada vez que se aproxima una elección general, como la que vamos a tener dentro de 2 días, pero no es la exclusión, siempre ha sido así, las encuestas de opinión pública pasan de alguna manera a formar parte de nuestras vidas. Con el paso del tiempo, vemos que pese a los avances tecnológicos, advertimos que el poder predictivo que posiblemente en forma errónea se les atribuye a las encuestas se ha ido deteriorando. Creo que en los últimos años todos hemos sido testigos, tanto en la Argentina como en muchísimos países del mundo, y grandes países como Estados Unidos, hemos sido testigos de cómo ese
ese supuesto poder predictivo de las encuestas se ha ido deteriorando, a tal punto que es cada vez más la gente que no cree en las encuestas, independientemente de que a veces no se razona en que las encuestas, por definición, pueden ser en el mejor de los casos la radiografía de un momento muy preciso, o una fotografía, y no necesariamente la proyección de una película. Sabemos que la opinión pública está sujeta a vaivenes, a cambios de humor, muchas veces en muy poco tiempo, y en la Argentina esto se da probablemente con más frecuencia que en otros países más normales, entre comillas, ¿sí? Por lo cual yo creo, y bueno, quienes hacen sondeos de opinión pública me lo ratificarán o no, pero creo que hacer encuestas en la Argentina es más difícil y más comprometido que hacerlo en otros países, donde las cosas no cambian con tanta velocidad y son tan volátiles. Vemos entonces muchos ejemplos en el mundo de resultados electorales que contradicen los anticipos que hacen los sondeos de opinión pública. Pese a esa supuesta descalificación que podemos hacer de las encuestas, paradójicamente, año tras año o elección tras elección, al menos en la Argentina, vemos que son cada vez más las consultoras de opinión pública que de alguna manera dan cuenta de sus resultados en vísperas de un proceso electoral. Y también crece el número de encuestas que recibimos los periodistas. A ver, haciendo un poquito de memoria, en los años 80, época del gobierno de Alfonsín, de Menem, eran relativamente pocas las consultoras de opinión pública que al menos enviaban sus informes a los periodistas. Recuerdo Julio Aurelio, Moray Araujo, por ahí Gallup, Graciela Romer, y había, a ver, probablemente hubiera una decena de encuestadores, de los cuales no todos difundían a través de la prensa sus estudios. Ese número fue creciendo. Hoy en día yo creo que debe haber, no los he contado sinceramente, pero fácil unas 30 consultoras de opinión pública a cuyos resultados tenemos acceso los periodistas. ¿Cómo se explica este fenómeno por el cual cada vez parecería haber más consultoras de opinión pública o por lo menos más encuestas que llegan a los medios de comunicación masivos? Yo creo que por un lado se puede explicar por cuestiones técnicas que tienen que ver con las mayores facilidades para efectuar relevamientos, ¿sí? Todos los que estamos acá sabemos que hacer encuestas presenciales siempre fue muy caro. Muy caro. Contratar encuestadores que releven a más de 1000 personas o miles de personas inclusive, es carísimo, a domicilio, tocándole el timbre en la casa de cada encuestado. Sabemos que era muy caro y si lo sigue siendo. Hoy en día se han abaratado muchísimo los mecanismos para hacer encuestas, que prácticamente cualquiera podría hacer encuestas, a través de paneles online, y por supuesto también de los sistemas telefónicos como el IVR, el Interactive Voice Response o respuesta de voz interactiva, que es un mecanismo que cualquiera puede comprar y no creo que sea muy caro. También hay otro motivo por el cual se puede explicar este fenómeno de la gran cantidad de encuestas que recibimos, y que tiene que ver con una creencia bastante generalizada en no pocos dirigentes políticos, aunque nunca fehacientemente demostrada, de que la difusión de los resultados de las encuestas en los medios masivos de comunicación puede generar determinados efectos o inclusive influir en la actitud de la opinión pública o del electorado, induciendo al electorado a tomar determinada actitud o conducta, apoyando o rechazando a determinado candidato, a determinado partido político, o inclusive apelando a que utilice el llamado voto útil. Y lo cierto es que hay mucho de eso porque
muchas de las encuestas que recibimos los periodistas nos llegan no a través de las consultoras de opinión pública, sino a través de los propios dirigentes políticos o candidatos, ¿sí? La mayoría de estas encuestas que los dirigentes políticos hacen llegar a los periodistas, vamos a decirlo, no nos llegan tanto en los periodos inmediatamente previos a una elección, no nos llegan pocas semanas o días antes de las elecciones, sino que nos llegan con bastante más anticipación, antes inclusive de una primaria abierta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los dirigentes políticos están tratando de instalarse, ¿sí? Y le dan mucha más importancia a ese proceso de instalación que a la elección propiamente dicha en la que ya son candidatos. Instalarse a través de encuestas mostrando que tienen un nivel de imagen positiva elevado o un nivel de diferencia entre positiva y negativa favorable, hace que se instalen en los medios, en la opinión pública. Incluso internamente pueden llegar a sumar puntos de cara a la posibilidad de ser precandidatos o no serlo. Y muchas veces esas encuestas están teñidas de cierta parcialidad, digo, las encuestas que son difundidas por los propios dirigentes políticos, están teñidas de cierta parcialidad o mucha parcialidad, donde muchas veces los políticos eligen entre las hipótesis que les ofrecen los consultores la más favorable a ellos, y esa es la que difunden a los medios. Por eso los periodistas, quienes estamos en esto desde hace muchos años, tenemos que ser conscientes de que muchas veces podemos ser objeto de operaciones por parte, no tanto de las consultoras, pero sí de los propios dirigentes políticos que difunden esas encuestas que a ellos pueden resultarles más favorables. Lo cierto es que todo esto implica desafíos constantes para quienes hacemos periodismo. Y así es como en mi rol docente también trato de transmitir un poco estas cosas, buscando desarrollar parámetros que todo periodista o todo editor periodístico debería seguir antes de difundir los resultados de una encuesta. Y se han hecho en tal sentido muchísimos trabajos muy interesantes en tal sentido, que bueno, quienes estamos en la universidad tratamos de difundir para de alguna manera hacer docencia entre los futuros profesionales del periodismo. Pero particularmente importante me parecen algunas decisiones de algunos medios, no muchos, algunos, que sí han determinado determinados estándares a la hora de informar sobre encuestas. Y tengo que mencionar uno que tiene relativamente poco tiempo, si no me equivoco es del año pasado, que es de la CNN Internacional, que definió en líneas generales, en síntesis, que no iba a cubrir varios tipos de encuestas. No iba a cubrir encuestas realizadas por campañas o por aquellos que tienen un interés financiero o de defensa en su resultado. Decidió la CNN que no iba a cubrir encuestas realizadas por teléfono utilizando llamadas telefónicas automáticas en lugar de entrevistadores en vivo. Decidió que no iba a difundir resultados de encuestas que se realizan sin ningún tipo de muestreo, donde cualquier persona que desee puede participar. Decidió que no iba a cubrir encuestas que se realizan únicamente con fuentes de muestra no representativas, y tampoco iba a cubrir encuestas que se realizan sin tener en cuenta a las personas que realizan encuestas en sus teléfonos celulares, ya sea por teléfono o internet, ni encuestas sobre algunos temas que no garantizan que los encuestados de todos los niveles educativos se reflejen adecuadamente. Bueno, por cierto, y también contenidos pagados, es decir, encuestas que se sabe que son financiadas o pagadas por determinado sector interesado, como podría ser un partido político, un gobierno o un candidato. Por supuesto, esto limita mucho el espectro de encuestas que puede difundir un medio de comunicación con todos esos condicionamientos, ¿no es cierto?
Pero creo que hago bien en nombrarlo como un ejemplo novedoso en materia de medios de comunicación y su relación o el tratamiento de las encuestas, sobre todo en tiempos electorales. CNN creo que es uno de los pocos medios que ha tomado una decisión de este tipo. El resto de los medios tenemos en claro que hay que considerar determinadas cuestiones, un poquito más generales, no tan específicas como la CNN, pero que fundamentalmente ningún medio puede publicar una encuesta sin difundir su ficha técnica, ¿sí? Por supuesto, hay distintas maneras de difundir una ficha técnica, hay fichas técnicas más extensas que a veces por razones de espacio no se pueden dar todos esos detalles, pero sí los detalles básicos, ¿sí? El tamaño del relevamiento, los lugares del relevamiento, el tipo de muestra, la forma en que se hizo el relevamiento, o sea, si es una encuesta domiciliaria, telefónica o un panel online. Es decir, la ficha técnica tiene que estar. También los periodistas deberíamos, aunque no siempre lo hacemos, o mejor dicho, muchas veces lo hacemos pero no obtenemos la respuesta esperada, preguntarle a la consultora que nos acerca una encuesta, ¿quién financió la encuesta? ¿Sí? Que no tiene nada de malo. Nosotros perfectamente en La Nación podemos difundir encuestas financiadas por un partido político, aclarando, claro está, que esa encuesta fue difundida por un partido político, fue financiada por un partido, o por el gobierno. Sabemos que el gobierno debe ser el principal consumidor de encuestas en la Argentina, el gobierno nacional y probablemente también los gobiernos provinciales. Y no tiene nada de malo difundir resultados de una encuesta hecha para el gobierno. Lo que hay que hacer es decir que fue aclarar que fue hecha o encargada por el gobierno. Lo que ocurre es que muchas veces las consultoras no nos responden eso. Muchas veces las consultoras nos dicen, fue financiada por nuestros clientes. Y cuando preguntamos quiénes son sus clientes, bueno, tenemos clientes de todo tipo. Dirigentes políticos, empresas, y bueno, y ahí no podemos hacer mucho. Pero bueno, la pregunta tenemos que hacerla. Y obviamente cuando sospechamos de que una encuesta pudo haber estado manipulada o intencionadamente dirigida a obtener determinado resultado, como periodistas lo que tenemos que hacer es abstenernos de publicar sus resultados. Hay un trabajo muy interesante, que esto para terminar, del Media Studies Center, del Freedom Forum, o una ONG de los Estados Unidos, muy conocida, que hizo un trabajo hace ya muchísimos años, con 20 preguntas que debe formularse un periodista acerca de los resultados de encuestas antes de difundir sus resultados. Bueno, no voy a leer las 20 preguntas, son muchísimas, pero algunas de ellas, la primera de ellas es ¿quién realizó la encuesta? Y la segunda, ¿quién pagó la encuesta y por qué lo hizo? Es decir, muchas veces el periodista no puede saber efectivamente o fehacientemente quién financió la encuesta, pero sí el periodista tiene obligación de consultar al encuestador o a quien le lleva la encuesta quién la financió. ¿A cuántas personas se entrevistó durante la encuesta? ¿Cómo se eligió a esas personas? ¿A qué área nacional, estatal o regional o a qué grupo pertenecen las personas seleccionadas para la muestra? Si se basan los resultados en las respuestas de todos los entrevistados o de algunas, ¿quién debería haber sido entrevistado y no lo fue? ¿Cuándo se realizó la encuesta? ¿Cómo se llevaron a cabo las encuestas, las entrevistas? ¿Qué sucede con las encuestas realizadas por internet o a través de la red, de redes sociales? ¿Cuál es el error de muestreo en los resultados de la encuesta? Y en función de ese error de muestreo, analizar muy bien quién va ganando y si efectivamente va ganando. Pues si tenemos una diferencia mínima entre un candidato y otro de cara a una elección, y el margen de error es mayor que esa diferencia, sabemos que en realidad no va ganando ninguno, que hay un empate técnico. Y el periodista tiene que decirlo y hacérselo entender al lector, ¿sí? Definir quién va adelante. En fin, son muchísimas las preguntas, el orden en que se hicieron las preguntas. Es muy interesante a veces cuando reproducimos en infografías los datos de una encuesta, tratar de poner textualmente cuál fue la pregunta, ¿sí? Pues todos sabemos que no es lo mismo, aunque el lector
para el lector puede ser lo mismo. No es lo mismo la imagen del presidente que la imagen de gestión de su gobierno. No es lo mismo cuando se evalúa la imagen positiva y negativa de los dirigentes, incluir el rubro regular o no incluirlo. Y sabemos que las escalas para definir la imagen positiva o negativa de un dirigente o de un candidato pueden variar mucho, y en función de esa escala puede variar el resultado. Es decir, todas estas cosas son aspectos que un periodista profesional siempre debe tener en cuenta antes de difundir una encuesta, y en la medida de lo posible tratar de hacer docencia con sus propios lectores. No siempre lo hacemos, no siempre lo hacemos del todo bien, a veces cometemos errores por el apuro, por el ímpetu, por dar a conocer algún tipo de información que realmente es muy consumida. Las notas sobre encuestas son algunas de las más leídas entre el público lector de los diarios, por lo menos. Lo puedo decir tanto yo, lo puede decir Eduardo Paladini en Clarín, que es un periodista especializado en encuestas, y muchas veces sus notas figuran a la cabeza de las más leídas. Y bueno, ese afán por el rating debe obligarnos a proceder con la mayor ética y transparencia posible, pero fundamentalmente analizando muy bien la encuesta antes de difundir sus resultados. Bueno, con esto creo que más o menos redondeo mi exposición, y por supuesto estoy a disposición de las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias. Bárbaro, Fernando, gracias. Bueno, si les parece, seguimos con las disertaciones y sobre el final damos espacio a las preguntas. ¿Sí? Entonces sigue Laura, ¿no? Sigo yo. Bueno, si no saludé a alguno, buenas tardes. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Yo me siento honrada de estar con gente con tanta experiencia y que sepa tanto, y aprendiendo todo el tiempo de ustedes. Yo coincido con muchas de las cosas que dijo Fernando, que inclusive son las que me apunté yo para transmitirles a ustedes sobre cómo pienso las encuestas a la hora de trabajar como periodista, ¿no? Fundamentalmente lo que quiero hacer es una distinción que tiene que ver con los objetivos de una encuesta. Y porque los objetivos también marcan los usuarios. Los usuarios somos a veces los periodistas, a veces los ciudadanos en general, a veces los políticos, todos nos servimos de las encuestas con distintos objetivos. Cuando las encuestas tienen el objetivo de informar, esas son las que a mí siempre más me interesan. Y son las que en general uno no conoce, porque están guardadas bajo 7 llaves dentro de lo que son los espacios políticos, son las que no se divulgan. Cuando uno empieza, tenés números, y uno recibe una parva de emails con encuestas de encuestadoras, con resultados, pero no tienen el mismo valor que esas que no se muestran, que están hechas no para divulgar, sino para informar al candidato, para informarlo sobre qué está pensando el electorado, cómo lo ven, cuáles son los mayores problemas o el malestar que tiene el electorado en ese momento. Eso es lo que uno quiere saber, y eso es en general lo que no se difunde, porque el objetivo es informar al cliente, es informar a ese candidato, por ejemplo, ¿no? O informar al gobierno o informar al que la encargó. En tanto que las encuestas que sí se difunden, a mi modo de ver, y que nos llegan a los periodistas, tienen el objetivo de influenciar. Y esas son las que yo ya miro con muchísimo más resquemor. Porque, insisto, distintos objetivos, distintos usuarios. Obviamente que la intención de quien está divulgando la encuesta, a mí me pareció muy interesante lo que dice Fernando, que a mí no se me había ocurrido, que es preguntar quién financia la encuesta, porque uno tiene derecho a preguntarlo, y la gente tiene derecho a que nosotros nos tomemos el trabajo de preguntarlo. Y en todo caso también poner que preguntamos quién la financió, y bueno, no se nos respondió.
pero eso me pareció muy interesante, lo apunté porque a mí no se me había ocurrido tomarlo desde esa perspectiva. Pero sí ver quién la motoriza. En general, a mí no me parece útil como periodista difundir o escribir o publicar encuestas del tipo que son para influenciar, salvo algo que hace Eduardo Palladini, que yo siempre tomo nota de eso, que lo hace muy bien, que una de las últimas notas que hizo publicando encuestas reunió 13, publicando además la metodología. Entonces, contó la metodología que usó cada encuestadora y habló de 3 encuestas. 13. Entonces, lo que él puede hacer es ofrecer un panorama. La objetividad no existe, no digamos objetivo, pero por lo menos con una honestidad intelectual diciendo, bueno, lo que se está midiendo arroja resultados que van desde acá hasta acá. Y son estos, y con esta y esta metodología. Entonces, a mí me parece que a la hora de publicar encuestas, la cantidad es una buena opción para intentar limitar ese sentido de influencia o de operación, como solemos llamarle a veces. Bueno, no, están hablando 13 encuestadoras que dicen esta boca es mía, y yo estoy analizando cuál es la metodología que usaron, el universo, bueno, estoy contando. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención dentro de lo que tienen que ver con los objetivos y los usuarios de encuestas, porque además los periodistas queremos saber el timing, queremos saber cuál es el escenario y qué es lo que puede pasar, como todo el mundo, pero también el objetivo que tiene el usuario es interesante. Fernando recién decía, las notas sobre las encuestas son las más leídas, por lo menos en los diarios. Eso significa que al lector le interesa o le sigue interesando cómo piensa su entorno o cómo piensa el resto de su comunidad, independientemente de que comulgue con lo que está pensando o no. Entonces esto de qué pasa con mi entorno y cuánto lo influencia, o sea, estamos a no sé cuántos años de la espiral de silencio de Noel Neumann. Yo sé si ha cambiado esa sensación que da ese titular que dice que el 70% de los ciudadanos no piensa como yo, o piensa como yo. Yo no sé si a pesar, o sea, de los años que hace que se elaboraron esas teorías, que tienen que ver, bueno, somos gregarios, somos influenciables, o sea, vamos compartiendo, lo compartimos con la tía, con el comerciante, con el vecino, con los amigos, a quién vas a votar en las mesas de reunión, qué te parece este, qué te parece aquel, bueno, está bien. Ahora, cuando se da así con esta masividad, cuando son números lo que se exponen, a mí me causa mucha curiosidad el hecho de que esa información que surge de las encuestas se transforme en noticia. Y se transforma en noticia no solamente porque el periodista lo elige, sino que el que lo elige es el lector. El lector quiere saberlo. Entonces uno como periodista vende esa noticia. Entonces el hecho de que exista tanta gente que va a votar a tal sector, o que dice, o que aparentemente votaría a tal sector, ¿en qué aspecto me importa a mí? Porque quiero leer lo que voy y lo leo rápidamente, ¿no? O sea, es cierto que la información del pronóstico arroja cierta, sea verdadera o falsa, cierta tranquilidad o cierta certidumbre, aunque sea ficticia, sobre lo que va a pasar, ¿no? Como que tenemos esa necesidad de saber los resultados del domingo. No solo los periodistas, hablo como ciudadanos normales, independientemente de que ya tengamos nuestro voto fijado. Queremos saber cuánto, o sea, no, parece que no podemos esperar, o que tenemos que tener una tendencia sabida, porque eso como que nos da calma, nos calma un poco la ansiedad de lo que va a pasar. Pero a mí lo que, para cerrar la intervención, lo que quiero decir que yo cada vez que me toca
escribir una cuestión sobre encuestas en el diario, lo que trato de hacer es de seguir esas líneas de los que yo voy tomando apuntes que van enseñando con el ejemplo, que en este caso yo, insisto, lo sigo mucho a Palladini, a esto de reunir muchas encuestas, no 2 o 3 que tal vez arbitrariamente están operando o están llevando una tendencia que puede ser no, errónea por un lado, pero por otro lado tendenciosa. No solo eso, sino que lo que trato es de intentar pararme en la posición del lector, de ese que está del otro lado del mostrador y que yo no conozco, para saber por qué me leería, al otro día y bajo qué motivaciones quiere saber qué es lo que está pensando el resto, más allá de que tenga una posición tomada o no. Eso es todo, gracias. Bárbaro, gracias Laura. Bueno, seguimos entonces. Y Marianela, ¿no? Sí, Bueno, Marianela. dale, Para ver si ahí estamos bien. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, yo hay muchas cosas de las que dijeron que ya me parece que no vale la pena ahondar. Yo tomé nota de algunas, me parece que el tema de la credibilidad es importante a la hora de entender que un poco se ha instalado esta cuestión de los encuestadores no pegan ni una, ¿no? Igual las consumimos. Yo tengo una sensación, y respeto mucho lo que van contando en la gráfica, pero me parece que a veces estar tanto en la radio me permite ver el efecto de las encuestas de otro lugar. Yo creo que hace un tiempo ya las consultoras y las encuestadoras han empezado a ser actores políticos midiendo otras cosas. Yo creo que hay una parte que mide candidatos y que dice quién va primero, quién va segundo, quién va encabezando, y esto que decía Fernando y que también decía Laura, sobre todo lo que decía Fernando en relación a posicionarse antes, ¿no? Salir un mes antes a decir, me están midiendo porque yo tengo capacidad de ser ese candidato que están buscando, y que me parece que eso es una parte de la historia, pero me parece que hoy quienes miden humor social. Y ese humor social es tomado por los políticos y por los grupos de poder y por el gobierno y con la oposición también, para poder generar un clima y una noticia. A mí me da la sensación que a veces esos temas que surgen tienen que ver con medir no candidatos, sino momentos sociales. Me parece que esta semana quedó absolutamente claro que cuando hay un tema que es muy fuerte y los medios lo tomamos porque empiezan a surgir encuestas, ¿estás a favor o no de la pena de muerte? ¿Estás a favor o no de bajar la imputabilidad? Parece que esas encuestas que hoy las redes muestran y que no tienen ese análisis fuerte que tienen los diarios, que tienen ustedes cuando se sientan a escribir y a analizar, van marcando una tendencia a determinadas cosas que algunos grupos pueden tomar y que me parece que a partir de ahí esos candidatos introducen ese tema. Y los medios los llevamos a las agendas. Y esas agendas que nosotros llevamos van construyendo, me parece, una nueva manera de medir. Es cierto que todos sabemos que algunas encuestas vienen de determinados lugares. Yo escuchaba a Fernando nombrar algunas de las consultoras y de los nombres que nos quedaron grabadísimos, ¿no? De cada uno. Hoy hay infinidad de mediciones que llegan y uno busca esa ficha técnica que ustedes nombran y no está, no existe. Pero también a nosotros nos llega al teléfono esa llamada. Y hay que ser sinceros que muchas veces votamos a propósito en un sentido, porque vos sabés que si apretás 1, seguramente las opciones que vienen son unas, y si apretás 2, las opciones que vienen son otras, y son tendenciosas. Por eso me parece que esto que decía Fernando de ir nombrando esas cuestiones tiene que ver con, esas 20 preguntas tiene que ver con saber nosotros dónde pararnos para difundirlas, desde dónde se va generando esa idea de temas. A mí me parece que se van armando y se van construyendo esos escenarios y que las encuestas, lo que decía Laura, de la ansiedad de saber una cosa, aunque la sepamos, tenemos como una ansiedad de consumir qué es lo que va a pasar. Creo que tiene que ver con la rapidez de la información, con
con la necesidad de consumir, de tener información más rápida, de todos opinar. Hoy no opinamos solamente nosotros que trabajamos de esto, ni la política. Hoy opinan todos. Todos dicen qué va a pasar, todos cuentan qué vieron, y me da la sensación que esa manipulación de la que tanto se habla a veces, o de quién está en cada lugar, hoy la opinión pública la tiene mucho más clara de lo que nosotros pensamos. Primero porque a veces es muy evidente, y en otros casos porque los periodistas también tenemos hoy una actitud mucho más sincera frente a las audiencias, de lo que pensamos en cada uno de los temas. Y eso me parece que hace que, como en la política, también en el periodismo se instale la idea de que depende quién te cuente, tiene una ficha técnica atrás, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con esto que decía Laura de más allá de la cuestión ideológica o la postura que tenga el medio, hay un mundo paralelo afuera que no podemos evitar y al que tenemos que mirar con mucho cuidado, que es el de las redes, el de las plataformas digitales, el de las nuevas maneras de consumir información, que a veces interfieren en eso. Me parece que a veces uno se pregunta si influyen o no en el voto, ¿no? Y me parece que es lo más interesante a la hora de leer. Si de verdad aquello que vos estás viendo en las encuestas o estás contando, muchos debaten que no deberían publicarse encuestas previas a una elección, son debates que han quedado quizá muy atrás, pero efectivamente quizá lo piensan por el tema de si te cambia o no te cambia el voto. Yo sí creo que hay una influencia real en construir escenarios que ya están hechos, y que ahí aparece lo que Fernando o Laura, uno de los dos, decía del voto útil o de pensar, o lo decía Gustavo cuando arrancó, digo, esto de pensar que si todos van para aquel lado, porque esto tiene que ser así, y las encuestas lo dicen, y si pasa esto, va a pasar aquello. Digo, esta frase que venimos escuchando hace unos años cada vez que hay elecciones, el lunes, después de la elección, el lunes, si pasa esto, y vos decís, ¿y qué hago, viste? ¿No? Digo, a veces a mí me pasa mucho con los oyentes, me contaron que el lunes, ¿no? Y lo dice uno, y lo dice otro, y lo dice otro, y pareciera ser que está construido ya eso. A mí me apasionan las encuestas, yo las chusmeo todas, las miro todas, y tengo la sensación de que todos participamos en las encuestas y yo les puedo decir que fuera de la política pasa exactamente lo mismo, porque pasa en el deporte y en los temas de sociedad, como en cualquier otra cosa, porque vos votás nada más que para ver qué pasa, a ver qué resulta de eso. Hace un tiempo, no sé si a ustedes lo habrán visto, en La Plata se dio un fenómeno fuerte de encuestas de todo tipo, desde la mejor pizzería hasta la mejor radio, el mejor diario, el mejor periodista, el mejor de todo, ¿no? Y vos sabés que, les cuento, de verdad, a mí me sorprendía que colegas nuestros nos llamaban para decir, che, votá la pizzería de mi primo, dale. Y yo decía, pero no probé la pizza. Dale, votala porque tiene que ganar, ¿no? Y yo digo, y después nosotros mismos somos aquellos que decimos, chicos, paren, esta encuesta está operada. Dale, vos te tocó y me operaste la pizzería, que yo no probé. Me parece que hoy es como todo bastante más más raro a la hora de pensar. Sí, yo creo que hay gente que trabaja seriamente. Y me parece que la reacción ante las mediciones, yo a todos ustedes los leo, los consumo, los sigo, los conozco, aunque ustedes no a mí. Y me parece que trabajar seriamente a veces tiene ese plus para saber que llevamos todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Yo ayer buscando algunas cosas, recordaba, porque alguna vez algún profesor en la facultad, en una de las charlas que estuve, lo contaba, una encuesta, y me la bajé porque tenía los datos, una encuesta que hizo el País de Madrid sobre la reformulación de la Constitución, hace, no sé, creo que en 2012, y que la repitió después. Hizo solo 2 preguntas, el diario, preguntando si había que cambiar la Constitución de manera completa y absoluta o si había que hacerle algunas reformas. Y en verdad, me parece que cuando vos ves el resultado y dice que
el 42% y el 35%, con lo cual el 95% quería cambiar la Constitución. Pero al no haber una tercera opción, los que habían votado la segunda medio que la habían votado no muy convencidos, pero sí queriendo poner una posición. Entonces me parece que esto que decía Fernando, de leer bien, a veces una pregunta te induce a la otra, te lleva a otra respuesta. A veces no decís lo que pensás en una encuesta porque te parece que podés quedar en una situación incómoda vos, ¿no? A veces algunos de los consultados pueden pensar cosas que políticamente no son correctas, y vos no dirías frente a alguien, pero las pensás. Y entonces creo que ahí está el valor, ¿no? Sí creo que para algunos, y voy cerrando porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero digo, me parece que algunos, lo decía Laura ahí recién, me parece que para algunos la encuesta es marketing pleno y es como vender un producto, y para otros, de verdad mide lo que piensa alguien y lo que quiere decir fuertemente. Cuando Alcira me presentaba, decía el contacto que tenemos con la política local, y muchas veces, cuando uno sienta a los candidatos, bueno, Laura ha hecho un laburo enorme estos días en el diario, como hacemos nosotros en la radio, y cuando uno sienta a los candidatos en el frente a frente y los interpela con los temas de debate real que importan, tienen esos eslogan casi armados, ¿no? Que suenan a veces de determinada manera, pero cuando vos los entrevistás 3 veces en 2 meses, es difícil entender que haya algo más ahí atrás que pueda interesar a la hora de encuestar. Entonces me parece que terminan siendo esas encuestas cerradas de teléfono que decía Fernando, de votarías a fulano, aquel te despierta una más confianza, a quién seguirías. Yo creo que hoy las encuestas, además de medir y de calmarnos la ansiedad de saber quién va a ganar el domingo, esto que decía Laura, porque somos todos, nosotros somos básicamente ansiosos y queremos conocer de todos rápidamente algo. Yo creo que hay un poco de eso que también dice Laura, de saber si a quien voy a votar, mi círculo también comparte, ¿no? Si no me voy a equivocar en esto que voy a hacer por lo que puede llegar a pasar. Pero también me parece que las encuestas empiezan a ser parte de la agenda, de poner temas en agenda para que determinado grupo político pueda levantar la bandera de eso que le sirve para llegar a medir mejor. Me parece que hay ahí un lugar que transitar y que leer entre líneas de si nosotros preguntamos esto hoy en una encuesta sobre un tema y mañana esos candidatos salen a hablar y pasado volvemos a preguntar, probablemente muchos piensen que ese candidato es el que tienen que elegir. Sí me parece que por ahí, por ese lugar, hay un camino para recorrer y analizar, que no sé si es tan lineal, pero sí lo vemos cuando hay temas que impactan mucho en la sociedad y que se ven. Para mí, yo los escucho y no lo agradecí antes, pero me parece que es súper interesante hablar de esto y entender por qué a todos nosotros, no solo a los periodistas, sino a la sociedad en su conjunto, le interesa conocer los resultados de las encuestas, más allá de que sepa que el encuestador la va a pifiar, o que el lunes no va a haber uno solo que haya acertado. Aunque estemos todos seguros, ¿no?, de algo que puede pasar, pero que eso no pase. O en realidad encontrar uno que sí lo haga y entonces que todos los demás no sean. Me parece que es un tema súper interesante para tratar en los medios, que la gráfica, yo a veces envidio un poco, tiene la chance de un análisis más profundo, mucho más interesante, de reflexión, esto de comparar muchas o de mirar. La tele y la radio te obligan a ir en esa lectura más feroz, en ese minuto a minuto que no te da tiempo, pero me parece que, y para no repetir ninguna de las cosas, porque yo había anotado muchas de las cosas que ustedes ya dijeron, me parece que hay que empezar a pensar si las encuestas predisponen verdaderamente o en realidad han encontrado muchas consultoras, para mí, esa forma de medir
momentos sociales que ayuden para quienes están trabajando. Darles tips y herramientas a los candidatos o a los gobiernos para decirles, por acá hay que ir, esto hay que decir, no importa si después pasa o no, ya no es responsabilidad del encuestador. Es decir, por acá hay que ir, por acá se puede construir un discurso, porque la sociedad está pensando en esto. Y me parece que esa reacción es inmediata. No sé cuánto influye en el voto, pero que es inmediata, eso está claro porque lo vemos cuando estamos en el aire. Bueno, no los quiero aburrir más, ya es un montón. Bueno, para mí un placer, gracias por la presentación, gracias por la invitación, y bueno, y ahora sí, porque era el último de la lista, mira, estaba ahí cerquita, yo también me salvaba a veces en la escuela. Les dejo la palabra. Está bien, gracias Marianela. Bueno, ahora sí, Washington. Bueno, gracias a todos, gracias a todas, principalmente al colega Gustavo González que me cursó la invitación y me siento muy, muy honrado de compartir esta mesa con las colegas y con los colegas. A ver, ser el último también, es decir, tiene ventajas y desventajas, o sea, yo también fui anotando varias cuestiones cruzadas que Fernando, Laura y Marianela fueron planteando, y coincido con muchas de ellas, y en ese sentido voy a tratar de no repetirme. También plantear algunos acentos o algunas discrepancias con algunas de las miradas. En primer lugar, yo debería comenzar diciendo que, decirlo con total y absoluto respeto por quienes se dedican a la labor de encuestar, yo descreo bastante, por decirlo lo menos, pero bueno, ustedes dijeron cosas por el estilo, de las encuestas y de los encuestadores. Pero no por una cuestión, digamos, no por un análisis ético, moral, sino porque me parece que hay un problema serio que no se aborda de manera suficiente, o no se ha abordado de manera suficiente, respecto de las metodologías de la encuesta. Fernando decía algo por el estilo. Me parece que las metodologías se muestran hoy, salvo quizás contadísimas excepciones, desactualizadas para captar realmente el sentir de las personas y de los grupos. Quizás me parece que sería bueno retomar lo que Marianela planteaba, no tanto, las metodologías están más planteadas para instalar temas que para medir sentires u opiniones. ¿Por qué ocurre esto? No tengo la pretensión de explicarlo con mucha certeza, pero sí tengo algunas ideas. En primer lugar, porque se fueron cambiando las configuraciones de la sociedad. Y digo, pensemos en términos políticos, sociales y culturales, es decir, cuáles son los actores, las protagonistas, en términos individuales y colectivos, que inciden en la construcción de los sentidos colectivos. Me parece que es cada día más difícil la construcción de muestras que signifiquen y ofrezcan resultados que puedan proyectarse con un margen de error por lo menos aceptable, sobre todo cuando tenemos que trabajar en términos de escala. Entonces, me parece que no nos corresponde a nosotros, a mí por lo menos, desde el lugar de lo periodístico, pero sí me parece que hay una tarea, un debate mucho más más propio de la sociología o de las ciencias políticas respecto de cuáles son las metodologías que efectivamente me dan a mí
datos, no certezas, pero datos más confiables respecto de las conductas o los modos de construir sentidos colectivos en la sociedad. Me parece que esto va vinculado a otra cuestión. Me parece que como sociedad, y me atrevería a decir que como sociedades, estamos atravesando momentos de crisis de representación. De crisis de representación en lo institucional, pero también en lo cultural y en lo social. Y entonces, ese es el otro costado. Es decir, quién representa, cómo representa y cómo se significa. En consecuencia, y muy asociado a esto, es cómo se miden esas cuestiones. Me parece además que gran parte de las metodologías están pensadas y experimentadas en base a encuestas o a metodologías más propias del consumo que de la producción de sentidos colectivos. Y planteadas desde ese lugar, no terminan siendo pertinentes para recoger opiniones, sentires y puntos de vista de gran parte de entrevistados y de entrevistadas, partiendo de la base, además, de que lo expresan también encuestadores y encuestadoras, que hay gran cantidad de entrevistados y entrevistadas que se reservan y prefieren reservar sus opiniones, especialmente cuando aparecen temas sensibles. El tema político es claramente un tema sensible. Pero por otra parte, Fernando lo mencionaba de alguna manera también, yo tengo la impresión que las encuestas no han podido acompañar, por motivos diversos, el avance tecnológico de las comunicaciones y, en consecuencia, los modos de recolección de información. Porque si bien es cierto de que hay tecnologías que nos permiten acceder más fácilmente, no hay estudios que acompañen cómo esas metodologías implican en sí mismas sesgos que hacen que los resultados sean difícilmente universalizables. Entonces digo, los avances tecnológicos ayudan, pero a la vez sesgan también por condiciones de acceso, incluso por una mirada sobre el territorio, ¿no? Es decir, el territorio es un territorio diverso, muy plural, en lo físico, pero también en lo cultural, en lo social y en lo político. Pero además, dicho esto desde el punto de vista metodológico, a mí me parece que hay todavía otras cuestiones. A mí me parece muy importante subrayar algo que decía Marianela hace un momento. La incursión de los encuestadores como actores políticos. Pero yo agrego a lo de Marianela, es la de los medios y de los periodistas como actores políticos. O sea, me parece que yo creo que no tengo un problema de decir, no creo ni en la objetividad ni en el periodismo independiente. Digamos, todas nos paramos en algún lugar, hablamos de ese lugar, y yo creo que la demanda ética está no en salirse del lugar, sino en transparentarlo, ¿no? Pero para encuadrar esto, me voy a permitir citar un párrafo de un colega colombiano, Omar Rincón, maestro además de muchas cosas, en el cual Omar sitúa el rol
de los medios de comunicación en la sociedad actual. O para decirlo más claramente, en el sistema capitalista en que vivimos. Y cito a Omar, que dice que sin medios no hay lobby. Los medios son claves para que las empresas incidan en la toma de decisión de gobiernos, legisladores y jueces. En este contexto, dice Rincón, los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de las empresas. Más que informar libremente, son usados tácticamente por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales para incidir en las decisiones del poder. Esta preeminencia de lo privado en la toma de decisiones es más preocupante en estos tiempos de Big Data, cuando empresas y poderes vigilan, controlan y dominan, dice Omar. ¿Por qué esta cita? Porque allí Omar Rincón describe con absoluta crudeza el papel que los medios de comunicación juegan en nuestras sociedades. Los medios dejaron de ser espacios para la información, el debate y el intercambio de ideas, para convertirse en instrumentos de lobby y como herramienta de las corporaciones empresarias, para incidir de esta manera en quienes gobiernan y en la ciudadanía en general. Son una herramienta para condicionar la apropiación de sentidos, para incidir en la toma de decisiones personales y colectivas de las audiencias. Sin poner ni siquiera en debate la honestidad ni la rigurosidad técnica y científica de encuestadores y encuestadas, no podemos sino rendirnos ante la evidencia de que, hasta por razones de subsistencia comercial, estas personas construyen productos a la medida de quienes los contratan. Por este motivo las encuestas, salvo muy honrosas opciones, yo diría que no me son confiables. A ello se agrega un segundo filtro también distorsionador: la dependencia que tienen los medios y nosotros, los periodistas, las periodistas, de los intereses políticos y económicos a los que sirven, en los términos que expresa Rincón también. Por esto me atrevo a decir que las encuestas de opinión volcadas en los medios difícilmente contribuyen a la libertad de las audiencias o a orientar sus decisiones. Son más bien un modo de presionar, incidir y hasta coartar la independencia, la autonomía de quienes reciben esa información. Hay modos de contrarrestarlo y hay modos que ustedes plantearon, los tres plantearon, respecto de transparentar esas posiciones, lo cual, sin lugar a dudas, nos impone a nosotras como periodistas, exigencias éticas y también una manera de disminuir este impacto que yo planteaba antes. Un uso adecuado de las encuestas en los medios nos exigiría un tratamiento muy complejo y a la vez equilibrado, que no solo muestre diversidad, confronte resultados, sino que explique en primer lugar, a modo casi de mediación pedagógica y aportando a la reflexividad crítica, como ustedes bien lo señalaban, los métodos de relevamiento. Y en el mismo sentido, es imprescindible transparentar para quién trabajan, o más claramente, a quién sirven en términos políticos y económicos los encuestadores, pero también los propios medios. Me parece muy interesante el ejemplo que planteaba Fernando respecto de la CNN, ¿no? Tengo claro, creo que ustedes también, que lo que estoy pidiendo y lo que ustedes están pidiendo es poco menos que imposible en el escenario actual de la sociedad.
pero también de la comunicación. Eso no me hace ser optimista respecto a la validez del uso de las encuestas de opinión en los medios y de parte de quienes hacemos periodismo. También porque en el momento que vivimos, los periodistas, las periodistas necesitamos imaginar y proponer otros protocolos de búsqueda de información y de relación periodística con la realidad. Estamos muy lejos de la verdad histórica, si es que esto existe como tal. Y la búsqueda es siempre incierta y se nos ofrece como un campo incierto y falta de certezas, también como lo son las encuestas. Todo esto, por supuesto, da lugar para otro debate, otro panel, pero solo para decir algo. Lo más importante del periodismo hoy es rescatar las historias antes que los datos. No porque los datos no sean importantes, sino porque vienen densamente cargados de intereses. Nuestra búsqueda profesional debería ir ahora por la narración de historias, apoyado en el mirar para entender antes que explicar para convencer. Muchas gracias. Gracias, Washington. Perfecto. Bueno, no sé, Alcira, ¿querés hacer algún comentario general? Y después yo hablo un poquito y vamos a algunas preguntas que ya hay. ¿Te parece? Estás muteada. No, te decía que si querés, en todo caso, después de las preguntas, hacemos un comentario en general, o si querés hacer vos un comentario ahora y yo después, como para tener un poco más de margen de que fueron por dónde fue la conversación según los oyentes. Está bien, perfecto. Bueno, no, digo, para enlazar con la primera, con la mañana, digo, lo que fue la mañana, las dos mesas, una mesa de consultores de opinión pública nacional y la internacional, fue muy fuerte lo metodológico, digo, con alguna muy metodológico y muy técnico, pero muy profundo. La verdad que fue muy, muy, muy rico. Lo que aparece acá en este cruce entre las encuestadoras, las encuestas y los medios de comunicación, es algo que por ahí, creo que estaba Mariel en algún lugar, hemos charlado con Alejandro también, con Miguel, en alguno. El tema es que en la Argentina todavía no está legislado la publicación, cómo se publica un resultado de encuesta. Y eso es una deuda. Y eso es una deuda de la política, de los que hacemos encuestas, de los periodistas, de la política del Congreso. Digo, bueno, ¿qué características debe tener una encuesta para ser publicada en un medio de comunicación? Después aparece esta idea del humor, estas cosas que decía Washington también, acerca de otras formas quizás de constituirse a la sociedad o de establecerse, otra forma de construir, y ver si la encuesta puede pesquisar eso, ¿no? Digo, yo cuando hablaba de Washington me acordaba de Bourdieu, con esa famosa texto, La opinión pública no existe, que ha atravesado a todos los que hemos trabajado opinión pública. Pero parece que, digo, y en esto que aparecía, que decía Fernando, Laura, Marianela, Washington, bueno, ¿produce efectos o no? Bueno, y ahí también, ¿no? Y eso, bueno, es toda una discusión. Digo, y hay una parte de la biblioteca que va para un lado y otra parte de la biblioteca que va para otro lado. Digo, ¿qué tanto influyen las encuestas de opinión en el voto? Digo, la mayoría de los estudios lo que dicen es que influyen más en las y los políticos que en el voto. Digo, y ahí algo, los cuatro también estuvieron diciendo, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, yo no quiero seguir con mis comentarios. Me parece más interesante, como decía Alcira, ir a algunas preguntas. ¿Está bien? Bueno, Laura Rinaldi dice, me parece más un comentario, ¿no? Me parece que hay que distinguir entre encuestas profesionales y sondeo de marketing que usan redes o medios. Bueno, Guillermo Cavia dice, muy interesante Laura, la ansiedad es una sensación muy real. Y acá hay una pregunta. Eliana Luna, ¿qué influencia creen que ha tenido en el desprestigio de las encuestas como técnica de investigación de la opinión pública
el uso de las encuestas lúdicas, como alguna vez me las definió un director del diario digital, que hacen, por ejemplo, los diarios online. No sé quién quiere responder. Bueno, nosotros no hacemos encuestas lúdicas, creo que son algo más nuevo y más propio de las redes sociales que otra cosa. No lo tengo estudiado el tema, casi no consumo ese tipo de encuestas, por lo cual no puedo decir mucho. Yo lo mismo, la verdad que no tengo datos para responder a esa pregunta. Ahora, sí me atrevo a avanzar con casi con una hipótesis. Esas encuestas lúdicas, lo que sí reflejan son estados de ánimo sociales y muy puntualmente, de alguna manera, que están marcados o incididos por algo que planteaba Mariana en un momento, que son acontecimientos y situaciones puntuales. Entonces expresan eso, ¿no? Reflejan ese tipo de momentos, pero no tengo elementos para decir cuánto pesan realmente y si hay una pertinencia desde el punto de vista metodológico, científico en eso, no lo sé. No, yo coincido con ustedes, la verdad no sé tampoco si hay trabajos o mediciones sobre eso, ¿no? Me parece que es lo que dice Washington, que son cosas puntuales, situaciones, momentos, esto que vos decías también de fotos, ¿no? Ahora no sé, la verdad no me animaría a pensarlo, sí, por ahí es interesante buscar qué hay de eso. Perdón, salvando las distancias, yo recuerdo que hace bastante tiempo, no sé si ahora, pero en televisión fundamentalmente y probablemente en radio, se invita a los oyentes o a los televidentes a contestar alguna pregunta. Sí. Y en televisión también en determinado momento un movilero salía a la calle a hacer una mini encuesta sobre algún tema en particular. A ver, desde el punto de vista periodístico, el periodismo también, o la televisión, es entretenimiento y puede tener algún valor. Lo que sería erróneo es darle a ese tipo de relevamientos un valor estadístico, que obviamente no lo tiene. Un movilero que sale a la calle y encuesta a 10 personas sobre cualquier tema, bueno, podrá ser más interesante o menos interesante lo que la gente diga, pero extraer conclusiones cuantitativas de eso sería un gravísimo error de cualquier profesional de la comunicación. Absolutamente de acuerdo. Sí. Bueno, es lo que planteaba Washington recién, ¿no? Tiene que ver con eso de cuánto de metodología y de análisis hay en eso, ¿no? En esto de salir a la calle o preguntar, abrir el micrófono a los oyentes, que hoy se hace más a través de redes que de los viejos contestadores, no sabés quién está atrás, digamos, no podés medir, no tenés... Y en general los mobileros cuando salen tienen mucha mala suerte, digamos, porque yo les pongo a todos un toquecito de realidad. Vos mandás a un movilero a preguntar ¿a dónde te vas de viaje? Y el que dice, no, yo no me estoy yendo de vacaciones, el primero que entrevista. Fallan mucho las encuestas esas. Hay mucho en la radio y en la tele en general te sale muy mal. Es una práctica que hemos abandonado. De verdad, pero porque eso de salir así a buscar es un poco complejo. Y además a veces te pone a la persona que se siente como frente a la necesidad de decir un algo que quede bien, no sabés qué está diciendo, y verdaderamente me parece que para medirnos, si vamos a eso que plantea Fernando, me parece que sí, que es una lotería de lo que puedes encontrar en la calle. Ale, vos tenías una pregunta. Alejandro. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que fue un placer escuchar a los 4 expositores. Como sociólogo y metodólogo, la verdad que mis oídos se deleitaron por el manejo argumental en relación a temas metodológicos que tuvieron los 4 expositores. Y en relación a eso me atrevo a hacerles una pregunta que tiene que ver con que, bueno, este encuentro lo organizamos desde entidades que son corporativas y representativas
tanto de la industria de investigación de mercados y opinión, como de la sociología profesional, ¿no? Y me gustaría escuchar, o si ustedes podrían tirar alguna información al respecto, de que a quién consideran que la Argentina primero tiene que haber una regulación profesional de esto. Es decir, tiene que haber alguna entidad que, en definitiva, le ponga como una corona a esta cuestión respecto a, bueno, digamos, cuáles son las características que tienen que tener los estudios, quiénes los pueden hacer, y en definitiva, bueno, qué calidad le vamos a poner a esos estudios, porque bueno, desde el origen desde la vuelta a la democracia en el 83, bueno, en Argentina, digamos, a nivel mundial, pulularon y empezaron a darse una cantidad importante de entidades que, bueno, profesionales de reconocida talla, que no los voy a mencionar, pero todos conocemos, aparecen fuertemente ligados al metido de la encuesta, ¿no? Pero nunca nos preguntamos acerca de la calidad y el carácter científico de todo esto, ¿no? Con todo lo que esto también, como dijo Gustavo hoy, en relación a las mesas de la mañana, se ha complejizado con la tecnología. Pero lo cierto es que si uno requiere de un servicio jurídico por una demanda judicial, o requiere un tratamiento médico porque se tiene que operar de algo, o tiene que presentar un balance, bueno, hay profesiones concretas para estas. Bueno, en opinión de ustedes, ¿cuáles les parece que son las profesiones que en última instancia tienen que tener el control de la regulación, si es que debe haber para ustedes regulación de este mercado y de estas cuestiones? Y bueno, y ahí también creo que Roxana citó el código SOMAR, o sea, todas las entidades, por lo menos AIMO, que yo también integro la sociedad, adherimos a SOMAR, ¿no? O sea, eso también, ¿qué opinan respecto a esto? Si se tendría que hacer público, si los consultores deberían como, bueno, ampararse en esa cuestión, para terminar un poco con esta cosa, ¿no?, de la encuesta trucha, de los que operan a través de los periodistas con los datos, etcétera, etcétera. Es un tema que a nosotros particularmente nos interesa y a veces es motivo de este evento, por ejemplo. Nos acercamos a hablar con periodistas para entre todos pensar esta problemática en la Argentina, donde pareciera ser que todavía no hay un horizonte concreto después de 40 años de democracia. Yo personalmente soy partidario de la autorregulación. Cuando hablo de autorregulación, concretamente en este tema del que estamos hablando, que es las encuestas, creo que no vería mal que un colegio de sociólogos o por consejo profesional de sociólogos fije determinadas pautas que haga pública para que todas las consultoras de opinión pública o los profesionales de la sociología sigan esas pautas. No soy tan partidario de que esto se regule por leyes, porque en general cuando intervienen los gobiernos tiende a haber problemas. Los gobiernos tienen sus propios intereses, los dirigentes políticos, independientemente del partido que representen, también tienen sus propios intereses, y en general los resultados no suelen ser buenos cuando intervienen los gobiernos. Por eso soy partidario sí de la autorregulación. Me parece bien que las entidades que agrupan a los profesionales de la sociología, o eventualmente también las entidades profesionales que agrupan a los periodistas o los profesionales de la comunicación, puedan fijar pautas que puedan ser seguidas por quienes están en este trabajo. Bueno, no, yo comparto lo que dice Fernando. Yo creo que la autorregulación es la mejor opción. Sí me parece que debería haber una cantidad de elementos que las encuestas deberían tener a la hora de ser presentadas, digamos, estos puntos de los que hablaban ambos, tanto Washington como Fernando, de saber quién las paga, quién las encarga, cómo se hacen, cuál es el universo, cuál fue la manera de abordar a las personas a la hora de consultarlas, en qué escenario, con cuánto tiempo, si aquel que hizo la encuesta es una persona que está preparada para trabajar en eso, o es alguien que contratamos por unos pesos por día para hacer una cantidad de preguntas, si se sale o no de ese cuestionario tan armado, que se presenta, a veces que tener una cantidad de temas fijados nos permitiría a nosotros, por lo menos a la hora, nosotros y a nosotras, a la hora de tenerlas en la mano, de saber que eso al menos
lo tenemos como datos ciertos, aunque después no vayan a la publicación, pero sí que nosotros podamos saber que cuando llegan a nuestras manos, por lo menos todas esas cuestiones están saldadas. No sé cuáles serían, me parece que es un debate muy profundo, ¿no? Esto que está planteando Alejandro, en el que las entidades periodísticas también parece que tienen que participar, pero sí me parece que más que una ley es una cantidad de cuestiones en las que acordemos que tienen que estar a la hora de presentar una encuesta. Después, lo que determina la encuesta ya es otra cosa. Sí, yo estoy, a ver, respecto a este tema, estoy de acuerdo también con lo que dice Fernando, lo que dice Marianela. Yo me inclino mucho más por la autorregulación. Quizás no digo por una perspectiva, a lo mejor no tanto por lo que dice Fernando respecto de la presencia de los gobiernos, pero no importa, o sea, es una cuestión de, me parece, de autorregulación. Ahora, sí creo que ese proceso de autorregulación necesita de la participación de actores diversos. Es decir, de una construcción social y de una construcción, digamos, colectiva, donde estén los encuestadores, los que vienen del campo de opinión pública, los periodistas, pero también otros actores de la sociedad. Es decir, me parece que no puede ser una construcción, una autorregulación donde solamente estemos participamos los que estamos directamente involucrados, sino que se necesita una construcción más desde la sociedad, otros actores. Digo, me parece que tienen que estar los actores de la política, me parece que tienen que estar los actores de la cultura, es decir, hay un proceso de construcción colectiva, porque si no, el riesgo es que nosotras, los profesionales de la sociología o los de la comunicación, terminamos en una cuestión casi endogámica, es decir, bueno, estos son los acuerdos básicos. No, hay otras miradas que están por fuera de nosotros, de nosotras, y que me parece que hay que incluirlas en esa construcción colectiva. No, yo sé que no es fácil eso, pero sí creo que es necesario en términos de la diversidad que exige, por ejemplo, el sistema democrático, ¿no? Y bueno, por ahí, ¿no? Yo creo que me acuerdo perfectamente lo que decís, Washington. No quiero generar un debate porque era simplemente una pregunta. Sí me parece que antes de hablar de la endogamia, tenemos que dar primero ese paso para constituirnos en endogámicos, porque todavía, desde 1983 y de la existencia, yo hablo en representación de las entidades profesionales de sociología, no dimos ese paso. O sea, ni siquiera nos sentamos a discutir. Nosotros creo que tenemos un convenio marco con la SAIMO, y bueno, estamos haciendo algunas acciones interinstitucionales en lo que demanda, lo que tiene que ver con las entidades que representamos, ¿no? Como este tipo de eventos, pero todavía no nos sentamos con la voluntad política a construir ese escenario. Yo estoy totalmente convencido que sería, y obviamente coincido plenamente que no es un tema de sociólogos, ¿no? O sea, los psicólogos están colegiados por ley en la República Argentina y tienen en sus normas de ética menciones exclusivas al tratamiento de la información. Lo mismo que los periodistas, ¿no? O sea, a nosotros nos parece extraordinario que en este acuerdo o en esta cuestión nos sentemos con los periodistas, con sus entidades representativas o con aquellas figuras que tengan disposición para hacer este tipo de cosas. En ese sentido, con el CICEOP de La Plata y con la Asociación de Sociólogos de la República Argentina tenemos pensado hacer un barómetro de opinión el próximo año justamente para contribuir a este proceso, ¿no? Para demostrar que es posible instalar herramientas que sirvan para la misión de la opinión pública con eficiencia, con idoneidad, y mostrando la posibilidad que puede dar el poder conversar entre gente que está en los medios y gente que está en la cocina de los datos, ¿no? Pero sí creo que nos merecemos iniciar ese camino con acciones concretas que, bueno, quizás tienen que ver con esto de poder tener eventos como este, donde estén periodistas de medios locales, de medios regionales, de las provincias, del interior, que son los verdaderos
conectores, digamos, de la transmisión de estas cuestiones, ¿no? Y nosotros, como entidades de las profesiones de las ciencias sociales, bueno, apuntar un poco a regular, ¿no? Porque, bueno, hoy nosotros a veces lo conversamos con algunos colegas, creo que en esta mesa está el presidente del Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en Big Data, y a veces pasa también que hay determinadas profesiones que trabajan en ese tipo de espacios que tienen poca percepción de los fenómenos sociales, son ingenieros en sistemas, digamos, ¿no? Y quizás desde ahí aparecen todas estas cosas, ¿no? Entonces es un debate interesante, importante, necesario para la sociedad argentina, y creo que nos tenemos que sentar a trabajar fuertemente todo esto. Se lo debemos a la democracia, ¿no? Hace 40 años casi que estamos en democracia, a diferencia de otros países, acá las empresas privadas tienen como la información de la opinión pública argentina, ni siquiera son públicas. Debería haber un banco de publicación de encuestas donde esté la información de la sociedad. Bueno, todas esas cosas no están, hay que hacerlas. Gracias. Bueno, bárbaro, gracias, Ale. Alcira, así redondeamos, que estamos terminando la mesa. Bien, perfecto, Gus. No, me parece muy interesante, además de las exposiciones de los 4 colegas, el intercambio con el otro espacio, digamos, con los metodólogos, con los sociólogos, con quienes producen las encuestas. Y mientras escuchaba ese intercambio que estábamos teniendo recién, se me ocurrían algunas cosas, una pregunta, una inquietud que dejo acá para seguir pensando, es por qué la publicación de las encuestas, que es una pavada, digamos, algo que pensamos todos, pero tal vez se habló muy por encima, es por qué le serviría al electorado saber cómo miden los candidatos, saber qué es lo que quiere el resto del electorado a través de una publicación en un medio de comunicación. Con lo cual la conclusión a la que llego escuchándolos también es que, y por la experiencia y por ahí un poco por defecto a lo que me dedico, es que en definitiva las encuestas que se publican, que en general son completamente erróneas, se publican únicamente para operar. No son encuestas que se publican con una intención de generarle un servicio al electorado, porque ¿para qué lo quiere el electorado ese servicio? Si igual va a pensar lo que piensa y el resultado es el que vemos. Las encuestas dicen una cosa, el electorado hace otra. Entonces siempre digo, bueno, en definitiva lo que es un elemento de la política no para modificar al electorado, sino para modificar al opositor, al que está del otro lado, al decirle vas perdiendo, voy ganando yo. Las encuestas dicen esto. Y se trabaja como en cualquier espacio, digamos, en la política en general, con el desánimo del otro y el ánimo sobre uno mismo. Incluso a veces esas encuestas que se promueven ni siquiera tienen que ver más bien para generar el ánimo de un espacio desde un espacio político a un candidato determinado, y ni siquiera es pensado para la oposición, sino desde su propio espacio para generar convicción y generar un desenlace diferente en la actitud emocional del candidato cuando se expone públicamente, cuando va a los medios de comunicación. Y más o menos eso era un poco lo que venía pensando. Y también yo siempre uso un elemento medio callejero cuando terminamos de mirar, cuando pasan las elecciones y vemos que sistemáticamente los resultados de las encuestas fueron a contramano de lo que sucedió, porque esto viene pasando desde hace muchos años, y que en definitiva el verdadero encuestador es la PASO, termino pensando que los que hacemos política consumimos de la que vendemos, digamos. Nos terminamos creyendo que eso que le vendimos a los medios, que lo hicimos para operar, termina siendo cierto, y pensamos que vamos a ganar cuando estamos perdiendo, y pensamos que vamos a perder cuando estamos ganando, digamos. Es eso, consumimos de la que vendemos. Entonces tal vez lo que hay que cambiar es la actitud de la política ante el uso de las herramientas que podrían ser sumamente interesantes y valederas, dejar de hacer uso basura de esa herramienta, que la tomemos como de verdad desde este espacio, no tanto desde la comunicación, sino más bien desde el ámbito de la política, ¿no? Que tratemos de saber de verdad qué piensa la gente, qué necesita la gente, qué está viendo la gente, y que dejemos de jugar con una herramienta que produce un sector muy importante de nuestra sociedad, como es la sociología, la psicología, digamos, todos los que participan en estos armados. Y después, por otro lado, lo que quería dejar un poco, como también en observaciones, que cuando hablaban de la autorregulación, Fernando por ahí decía que la política tiene intereses y que cuando participa la política tienen intenciones cuando hacen las regulaciones, entonces es preferible la autorregulación.
Y creo que también hay que siempre pensar que la autorregulación es como medio compleja, porque si no estamos pensando que quienes producen esa regulación no tienen intereses porque son las sociedades de profesionales. Y las sociedades de profesionales también juegan con la política, también articulan por la política, también operan, también tienen intereses económicos, personales, ideológicos. Entonces es medio difícil pensarlo desde ese lugar, ¿no? Igual, esto lo dejo abierto, me lo podrían discutir 80 millones de horas, pero tengo la ventaja de ser la que está cerrando la mesa, así que lo dejo para que lo piensen el resto. Bien. Roxana, creo que querías comentar algo. Sí, no, bueno, un poco en relación a lo que se habló esta mañana en los paneles, y el anhelo de tanto, lo hablo en representación de Saimo, desde la mirada de potenciar el vínculo con el periodismo, y es un tema que nos preocupa y mucho también. Creo que hicimos una buena sinergia con los sociólogos, bueno, Alejandro también es parte de Saimo, así que creo que celebro esto y la importancia de potenciar el vínculo con el periodista para que de esa manera se pueda transparentar cuáles son los procesos por los cuales los consultores pasamos hasta llegar al resultado de un estudio de opinión pública, ¿no? Y muchas veces, en base a lo que se dijo esta mañana, sufrimos de alguna forma descréditos relacionados con, como si esto fuera una carrera en donde a ver a quién le va mejor, y no entender cuáles son los procesos por los que se pasó para llegar a los resultados que tenemos. Creo que es bueno que el periodista y los consultores en esta instancia podamos ser consultados y trabajar mutuamente. Esa idea, pero bueno, obvio desde Saimo, nuestro interés. Bueno, perfecto. Bueno, ahí Washington se está yendo, estamos terminando, aparte le comimos 6 minutos a Pedro con la otra mesa de Big Data, así que bueno, muchas gracias. Bueno, Alcira, con la que estuvimos ahí como acompañando esta mesa. Gracias a Washington, Fernando, Laura y Marianela, muchas gracias por participar. Gustavo, un bocadito que quisiera decir antes de que cierren la mesa. Quiero agradecer especialmente a la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata por su adhesión.